Es un gozo para mí estar con ustedes en esta hora para compartir este segmento comentario bíblico de liderazgo y competitividad. Para ustedes tengo el comentario 133. Se titula Una iglesia que impone al imperio una política de intolerancia religiosa. En el libro de Juan, capítulo 18, el verso 12, encontramos sorprendentemente esto. Dice allí: entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Aquí en este texto tan breve, tan descriptivo, encontramos como una iglesia, la iglesia judía, la iglesia que había recibido la palabra de Dios, impone al Estado, es decir, al imperio romano, una política de intolerancia religiosa. Jesús había surgido como hijo de Dios, como maestro de maestros en medio del pueblo de Dios, conforme a las profecías. Predicaba la palabra de Dios de tal forma que no había un edificio público que podía albergarlo. Los muertos eran levantados, los ciegos venían, los cojos podían ciertamente saltar, los sordos podían oír y los mudos podían cantar la alabanza del Señor. Era una obra grande que se hacía. El cristianismo se levantaba fuertemente mientras el judaísmo moría, no porque Dios había decretado su muerte, sino porque no querían evolucionar conforme a la palabra de Dios. Y entonces la misma iglesia que Dios había depositado su ley, que había dado la Torá, que había dado la verdad, el camino, la señal de vida, esa misma iglesia se volvió intolerante. Fue la misma iglesia judía la que llevó a Jesús ante el Estado, con alguaciles, con soldados, con el poder civil. Dictó la espada para que Cristo fuera ciertamente asesinado y le diesen muerte cruel en la cruz del Calvario. Oh, qué tristeza me da cuando la iglesia inmiscuye sus manos con las cosas de la política. Oh, qué dolor debemos sentir cuando la iglesia de Dios, cuyo reino no es de este mundo, quiere tener los reinos de este mundo a través de la política, a través del gobierno. Si Dios ha llamado a algún ser viviente, si Dios ha llamado a algún cristiano que ha sido renacido en Cristo Jesús para que pueda ejercer ciertamente influencia política, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Esther, es porque Dios así lo ha decretado. Pero si Dios no ha decretado esto, si no ha sido voluntad de Dios, si no ha habido mecanismos que te muestren esto, entonces el hombre, la mujer cristiana debe abstenerse de extender libre y voluntariamente su mano a donde Dios no lo mandó a que lo hiciera, en la política de este mundo. Esto sucedió con los sacerdotes del pueblo de Dios. Esto sucedió con la gente que tenía que ser nación santa, linaje escogido, pueblo de Dios. Extendieron su mano menospreciando a Dios y imponieron al imperio romano una política de intolerancia religiosa. Oh, qué tristeza cuando el mismo vástago del mismo árbol sea la cuña que hiere al árbol de la cual él proviene. Oh, qué duro es cuando de la misma iglesia surjan sus propios detractores, sus propios enemigos. Este es el tiempo en el cual entonces Dios está llamando a dar entendimiento. Prendieron al maestro de los maestros porque la iglesia se inmiscuyó ciertamente con la política y quería tener poder civil para tomar decisiones de vida o de muerte. La decisión de vida o de muerte es en lo espiritual, nunca ha sido en lo carnal, porque Dios no le ha dado autoridad a ninguna gente y a ningún poder sobre la tierra para quitar la vida a los demás. Aquí encontramos entonces un peligro latente para la iglesia. Oh, cuánto ciertamente no extienden su mano para buscar el brazo del poder civil y puedan entonces crear persecución y destrucción. Oh, cuántos negocios y cuántas empresas cristianas extienden su mano al brazo civil en lugar de resolver sus conflictos internos laborales en medio de los muros de Sion. Hay denuncias en las cortes, hay denuncias y querellas judiciales, hay pleitos en las cuales tienen que involucrar el poder civil para resolver cosas que ellos debieran resolver. Debemos aprender a lavar los trapos sucios dentro de la casa. ¿Cómo vamos a exponer el nombre de Cristo al vituperio
medio de los que no lo conocen, llevando a las cortes, las denuncias, las demandas, para que el mundo vea y diga: oh, estos que adoran al Señor Jesús también andan en pleitos judiciales, en pleitos laborales, en pleitos penales. Dios no quiere esto para la iglesia. Y aquí entonces descorre el velo para que podamos ver las consecuencias de una iglesia que se atreve a cruzar el límite y buscar en el poder civil una ayuda para hacer sus planes. Dios te bendiga en esta hora, mientras dentro de tu congregación, dentro de los negocios del Señor en tu empresa, puedas tener sabiduría para no buscar el brazo civil para cumplir una voluntad que no es la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios no es suficiente? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Acaso no es hora de arrepentirnos y volver al Señor? ¿Acaso no es tiempo de que el nombre de la iglesia, de los que son cristianos, sean borrados ciertamente en toda la estela negativa que hemos creado en los tribunales, en los periódicos, ante el mundo no cristiano que no puede recibir al Señor por nuestro testimonio? Dios te bendiga como líder, como lideresca, mientras podamos enderezar los caminos del Señor. Bendiciones para tu vida.